Le mencionaba hace rato esto, bueno, hay un pequeño error acá, es el metro por si acaso, no es en milímetros, es metros. ¿Bien? Aquí está la distancia, la separación, veamos, les mencionaba hace ratito, veamos la distancia entre dos jabalinas. Esta me estoy en dos jabalinas, a 2.5 metros. A 3 metros, ¿no? A 4 y a 5. Entonces, veo que a mayor distancia, la resistividad del terreno, bueno, aumenta, disminuye, mejor dicho, la resistencia del terreno. ¿Ya? Es la ventaja. ¿Ya? Sigamos acá. Bien, aquí otro ejemplo con otro tipo de diámetro. Mira, aquí está un diámetro, 100 octavos, aquí 3 cuartos. Veamos si la diferencia. 2.22, 2.8. Entonces, miren, a mayor diámetro también es muy importante el tema de la consideración de que también ayuda a que haya menor resistencia y me ayuda a tener, gane mejor, como decir, la resistividad sea menor, se obtenga que sea menor, ¿no? Me ayuda a que sea menor también la resistencia aquí, menor diámetro, porque acapara más espacio, ¿no? Tiene mayor diámetro. ¿Esa K qué es? ¿Mm? Es una constante, es una constante, ¿ya? Que se usa en la fórmula, habría que ver en qué parte de la fórmula vamos a usarlo, ¿ya? En la fórmula es una constante, una K. ¿Se acuerdan que usamos constantes para calcular el factor de potencia? Una K, una tablita, es similar, una constante, de acuerdo a este valor que tengo aquí, la resistividad. Por esa constante, entonces calcularía ya la resistencia del terreno. Digamos. Ahora, la resistividad del terreno, resistividad. Esa es la constante, la K. Ven, aquí tengo otras formas ya de conexión, electrodos horizontales. Ya. Es otra forma de colocar lo que es la jabalina. Generalmente esto, ¿con qué objetivo? Porque, ¿con qué? A ver, bueno, les pregunto a ustedes, a ver, para que se den idea. ¿Por qué razón creen que se coloca un electrodo de forma horizontal? ¿Cuál sería el motivo? Para que se disipe la carga. Ya también, pero ¿qué más haría? Para medir la resistencia, la resistividad equivalente. No, a ver, otra vez la pregunta. ¿Por qué creen que yo no se está colocando este electrodo de forma vertical, sino de forma horizontal? ¿Cuál sería el motivo? Porque de esta manera no se logra llegar hasta el fondo del terreno. Muy bien, muy bien. Es porque el terreno abajo puede ser muy húmedo, entonces mucha agua, o otro caso podría ser que es muy duro el terreno y no se puede ya meter más, no se puede golpear, ¿ya? No se puede entonces ingresar o no se puede, por ejemplo, usar una pala que es durísima, hay piedras, rocoso, entonces, etc. Pero eso es el motivo por el cual yo puedo colocar horizontal, ¿ya? Y aquí sería también su fórmula, que variaría un poquito, ¿ya? De vertical, esta sería la forma horizontal. Y aquí está en la forma horizontal. Igualmente se prepara y se hace este tipo de armado, ¿ya? De puesta a tierra en un terreno. Y veo aquí abajito, bueno, una forma de decirlo que está rocoso el área, ¿no? Está el área rocosa, ¿no? No se puede ingresar más dentro. Y podría, bueno, no me permite ingresar el electrodo en su totalidad. Aquí hay ya un ejemplo, por ejemplo, para determinar la resistividad en forma horizontal. Determinar la resistencia de puesta a tierra de un conductor horizontal en las siguientes condiciones. 50 metros de longitud, ¿no? 0.22 metros de diámetro, resistividad, y este sería la altura, ¿no? A 60 centímetros de altura. Reemplazando en mi expresión, tendría una resistencia de 4.6 ohmios aproximadamente. Ya es la fórmula de hace ratito que vimos, ¿no? También, reemplazando esta expresión, yo tendría esta resistencia. Bien, aquí están las características ya más, un poquito más detalladas de cómo se hace la instalación. Aquí está la distancia, ¿no? Distancia de cada componente.
y cómo se conecta el electrodo. Bueno, ¿cómo se conecta? Bueno, ahorita vamos a ver esa forma de conexión. Bueno, esta malla es solamente para conocimiento general, ¿ya? Aquí está la preparación de cómo hacer una puesta en malla. Aquí en cada punto, lógicamente, que va a ir un electrodo para ganar mayor actividad del terreno. Esta es una forma, una fórmula de calcular. Hay varios métodos, ¿ya? Hay método Wenner, hay método Schulenberg, hay otros métodos también distintos que se usan para calcular el terreno. ¿Ya? Y también, no sé si cuando estuvieron ustedes en la conferencia, se habló que fuera de lo que es, bueno, habló más que todo de la puesta a tierra en los sistemas de transmisión de líneas eléctricas, ¿no? De alta tensión. Habló algo interesante, de que las jabalinas de cobre, las líneas de transmisión, por ejemplo, están expuestas, ¿no? Son líneas que transmiten energía eléctrica, lógicamente, pero todas esas líneas tienen su puesta a tierra, todas, por motivo de seguridad, ¿ya? Entonces, o bien hay espacios entre 2 a 2 o de 3 en 3, entonces hay siempre una que va a estar a tierra. Ahora, ¿cuál sería el inconveniente? Que hay gente que es, por decir, no sé, que poco criterio o inescrupulosa, ¿qué hace? Ven que han instalado los electrodos, se va la gente, van ellos y sacan se los sacan, los electrodos. Ya, están robando, ya. Eso ahí, generalmente eso pasa en lo que es en líneas de transmisión de energía eléctrica. ¿Ya? Por razón que todo el tiempo tiene que ir verificando que no haya problema. Entonces, ¿qué causaría ese problema que no haya un puesta a tierra? De que si cae un rayo en un punto o si hay problemas en un tipo de instalación por más aislamiento y demás, entonces va a provocar arcos eléctricos y que podría provocar que una línea o dos o bien se interrumpan o bien no haya energía eléctrica en ese punto. Entonces, eso podría causar cortocircuitos, ¿ya? Entonces, son problemas graves que generan esto y la gente que no conoce o que cree que es a lo fácil lo van a conseguir, entonces causan problemas especialmente para toda la gente que la necesita, ¿no? Hacer suministro de energía eléctrica. Ya, es un caso. Eso habló en la exposición, ¿no? En el webinar que hace la semana pasada. Ingeniero, hay una pregunta, ¿nunca se ha podido o no se aprovechan esas descargas de alguna manera? ¿No se puede utilizar esa energía de alguna forma? Que son energía, pues, es grande. Es grande la descarga. Son descargas eléctricas grandes. No hay dónde o cómo aprovecharlas. Ahorita no, o quizá no hay la forma aún, no se encontró la forma de cómo aprovechar esas descargas. Por ejemplo, el tema de un rayo, ¿no? Ahí es altísima cantidad de voltaje que se descarga en la Tierra. Sería bonito, digamos, capturarlo y aprovecharlo en algo, ¿no? Pero no hay ¿en qué lo contendrías? No hay contenedores ahorita. Hay unos contenedores tipo baterías que lo ha creado la empresa Tesla, que son baterías grandes, ¿ya? Para suministrar energía eléctrica. Pero hasta el momento no he encontrado un artículo o algo, un científico o algo referente a cómo capturar el rayo y poder aprovechar energía, ¿no? Lógico es como decir, sería a futuro tal vez, ¿no? Se puede capturar eso y aprovechar energía, ¿no? Como te sugiere. Pero no se aprovecha. Bien, sigamos. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de determinar la resistencia de puesta a tierra en una pequeña mallita de 4. Aquí tengo la resistencia, la cantidad de componentes de mallas, o sea, ¿dónde está? 6 aquí está, sección, actividad. Entonces, esta es mi fórmula general para empezar, ya constante 4. Aquí tengo la actividad de 100 ohmios que me ofrece el terreno, o sea, la resistividad del terreno. Tengo la cantidad 6 por 3 es la distancia instalada de los electrodos o el tamaño de la mallita. ¿Ya? 6 por 3. Aquí está 6 por 3. ¿Ya? Esta es la cantidad de ohmios, 100 ohmios. Ya sobre los 27. ¿Qué es esa longitud? ¿Longitud? ¿Cuál longitud? La distancia 27 es la longitud sería el área
el área. ¿Cómo podemos hacer? No tiene un ejemplo claro. Longitud. Esta es la distancia de la mallita, ¿no? 6 por 3 instalada. A ver, ¿dónde tengo un terrenito más? 6 por 3 da 18. 27 por el 6. Este es como decir, el área en cada sección instalada. A ver, ¿cómo se obtendría este valor? Ahí tengo otro ejemplito, ¿no? Para obtener un valor aproximado de 27, esta longitud. Pero es de acuerdo al área, la sección de cada componente. ¿Ya? Ese es el 6 por 3, una 18, 3, 3, 3, como decir, el radio, como decir, el metro cuadrado, como decir. ¿Ya? Pero ahorita vamos a ver un ejemplo de eso, otro ejemplito que tengo referente a eso, ¿ya? Pero ahorita vamos a ver cómo calcular esa parte. Bueno, en general, para lo que es en conclusión, ¿ya? Lo que viene a ser lo que es nuestro aumento, sistema de puesta a tierra. No todos los terrenos son eléctricamente iguales, ya nos quedó claro, ¿no? El mismo terreno de cada sistema de electrodos puesta a tierra da origen a valores tensos diferentes. Bueno, es de acuerdo a cada capa, ¿no?, del terreno. Y no existe una solución única al problema de puesta a tierra. Bueno, hay hartos métodos, ¿no?, para poder dar solución. Pero aún nos falta algo importante, ver el tipo de conexiones. Sería esta parte. Aquí le muestro. No, perdón. Como dice Bustillo. Es este. Este es un método Wender, por ejemplo. Ya es un método para poder calcular este terreno. ¿El método Wender en qué consiste? Hay dos métodos, un método Wender y un método Schulenberg. Ya, el método Wender es la base y el Schulenberg es una mejora, pero son casi iguales. Este es el método Wender con sus valores correspondientes. Ahorita vamos a ver ejercicios referentes a esto con el método Wender. Esta es la forma como se conectan los electrodos, ¿ya? Que se calculen y demás. Resistividad, área, valor, y bueno, se recomienda que esté como mínimo a 4 metros de distancia cada pica para poder calcular la resistividad del terreno, ¿ya? Este es el método de Schulenberg, ¿ya? Es el mismo caso, aquí su fórmula, su expresión de esta forma, con 2 picas o 2 picas en A y B. Bueno, se refiere a la distancia. Esto no lo usé particularmente, solamente usé el método Wender para mi caso. ¿Ya? Pero estas son sus consideraciones del método Wender y método Schulenberg de cada uno, que mejora sus características de cada método usado. Por ejemplo, aplicación principal, requerimiento básico, instrumentos, etc. ¿Ya? Pero aquí está esta parte que me interesa. Esta parte ya lo vimos en la otra diapositiva, el terreno. Este es lo que vimos también vertical, son horizontales. Al decir química se refiere que se prepara el terreno. Se tiene que preparar el terreno. A eso se refiere con químicas. ¿Ya? Verticales son las verticales que vimos un momentito. Las horizontales, ¿no? Las químicas, ¿no? En este caso aquí lo dice química porque se tiene que preparar el terreno para mejorar la resistividad del terreno. Eso es por eso. Hay otra forma que es también por placas. Esta es otra forma de conectar. Hay una placa de cobre y también con eso se usa para mejorar la resistividad del terreno. Ya no usan varillas, sino placas de cobre. Esto ya para interconectar, ¿ya? Para interconectar la sección de un conductor, de un conductor para lo que es la varilla o para lo que es la jabalina. Y esta es la malla, ¿no? Bueno, ya vimos un momentito. Cómo van cada uno distribuidos en toda una área específica. Bien, esto es lo que me interesa a mí. Esta parte es lo que a ustedes les tiene que interesar. Esquema de conexión a tierra. Ya. En este caso, la nomenclatura. Bien, estos son, por ejemplo, ¿en qué consiste esto? Por ejemplo, toda empresa, en este caso, más que todo un sistema, un lugar donde se va a distribuir la instalación eléctrica. ¿Cómo va a estar distribuida? ¿Cómo va a ser el circuito mi sistema? A eso va, ¿ya? En esta parte es importante porque más que todo aplica en empresas. Tengo una nomenclatura, ¿ya? Por ejemplo, la T es la conexión directa de punto de alimentación. La I, conexión de punto a tierra a través de impedancias. Y la T a masa, ¿ve? La N, masa conectadas y demás. Aquí están otras referencias, que es la S función de neutro y la C función de neutro con protección. Pero, ¿qué significa todas estas nomenclaturas? Esto.
Aquí tengo un esquema TT, se llama esquema TT. Entonces, este esquema, como ustedes pueden ver aquí en este punto, veo que el transformador y las masas metálicas de los receptores ¿ya? Se conectan directamente y sin elemento de protección alguno a toma de tierras separadas. ¿Ya? Como ven, aquí está. O sea, el equipo que está instalado, por ejemplo, este que sea un motor, ¿ya? O que sea una carga, porque este es el neutro, entonces quiere decir que algo genérico. Una carga genérica que tenga las tres fases, el neutro, entonces voy a derivar una tierra independiente en mi terreno, independientemente fuera de mi trafo. Este es mi trafo de acá, la parte izquierda. Igualmente tiene tierra. Lógicamente que el terreno tiene que tener ciertas propiedades y características para que aquí cierre circuito. En mi sistema. ¿Ya? Cierre circuito. En este caso, dice, no tiene algún tipo de protección. Esto más que todo se hace con el motivo de que si hay un problema ya sea de cortocircuitos o problemas eléctricos, entonces directamente se aprovecha la tierra del área, se disipe en esta área y solamente el problema caiga aquí, recargue en este punto y no afecte a mi sistema principal. Porque si yo tengo el sistema TNS, que vamos a ver en un momento, afectaría también todo este problemita eléctrico, como cierra circuito con mi sistema, con mi trafo, va a afectarme también el transformador. Esto va a afectar también, si fuera un corte eléctrico grande, va a afectar a mi transformador. Y este puede quizás se fregue, por decirse, un cortocircuito, o bien sencillamente causa un apagón. ¿Ya? En cambio aquí tengo independientemente. Entonces solamente afectaría a este punto. Lógicamente con sus sistemas de protección independiente que tiene cada uno, ¿no? Disyuntor, breaker, sistema TIO, todo tiene lo que corresponde, pero es independiente. ¿Ya? No le afectaría en sí a mi sistema acá, al que suministra energía eléctrica. Hay otro esquema TN, ¿ya? Bueno, este es el menos empleado. Ya, bueno, ¿cuál sería la desventaja? Por ejemplo, este componente es un sistema que es la necesidad de calcular las impedancias en todos los puntos de línea y diseñar protecciones de forma individual. Bueno, no se lo usa como tal, ¿ya? Entonces, las impedancias es de acuerdo a la carga. ¿Se acuerdan? En este caso que vimos cómo ver el tema de impedancias, pero esto sería un sistema trifásico, o sea, aquí, con el trafo ya. Ya sería un poquito más complejo en el tema de definir con las impedancias más el tema de la corriente eléctrica, ¿no? O sea, tiene sus pequeños inconvenientes con este sistema TNS. Por eso no se usa mucho, no se usa. O casi no se usa. Este otro sistema TNC, ¿ya? TNC. Como ven, aquí tengo otra disposición. Más que la teoría, aquí el concepto, usted tiene que guiarse por el gráfico que es la forma como se conecta. Dice acá, los conductores de protección se conectan directamente al conductor neutro. Los conductores de protección se conectan directamente al conductor neutro. Y el conductor neutro va, en otras formas, a disipar algún problema de sobretensión en mi sistema. Va a conectarse a mi trafo principal y esto lógicamente ya está interconectado ya a tierra, ¿no? Esta es la forma de cómo se conecta el sistema en TNC, ¿ya? El neutro y tierra están interconectados en mi sistema y esto a mi trafo principal y la tensión va a ir aquí, ¿no? Para que el sistema ya sea equilibrado, igualmente aplica y va a ser aquí. Bueno, la sobretensión va a ir aquí, ¿no? O sea, en un problema eléctrico, tengo un sistema de puesta a tierra igual en el trafo. ¿No? ¿Se entiende hasta acá, joven, lo que estamos hablando? Esta parte de la puesta a tierra. Voy a perder contacto. ¿Ya? Bien. Este es el sistema que se usa en las empresas. El TN-S. Este es el común, el que se usa en todas las empresas, o están distribuidos en su mayoría de las empresas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es el sistema que nosotros conocemos, el que hemos avanzado, el que les había mencionado en un principio, ¿no? De que tenemos un neutro, tenemos las tres líneas, el neutro, y para que mi sistema esté equilibrado, tengo para que, por decir, si hay un desequilibrio entre las cargas,
tenga el neutro, ¿no? El neutro aquí conectado, y para que se mantenga en cero, tiene que estar interconectado a la Tierra. Aquí está Tierra. ¿Eh? Como sistema de protección. Sistema de puesta a tierra. Y el de trafo interconectado a tierra, ¿no? Ese es el objetivo del sistema de tierra. Este es el que más usualmente se usa en una empresa. Este otro tipo de conexión, ya un poquito más protegido está esto. ¿Ya? Por ejemplo, es una combinación de dos en sí. Estas son dos instalaciones, dos sistemas de puesta a tierra tipo TNS, similares, porque tiene dos protecciones, ¿eh? La sección del conductor de neutro es insuficiente para servir al conductor de protección. Así que se usan dos masas, cada uno con su propia masa interconectada al sistema. ¿Ya? Y todas las instalaciones que tiene acá. Y otro tipo de conexión, esquemas son la IT. Bueno, esta es la IT. ¿Ya? También es muy similar al primero que vimos, que es la TT, ¿no? Pero en este caso, la puesta a tierra es independiente también de otras instalaciones, en el caso del TT, ya que al contrario, la corriente podría regresar al transformador. Bien, ese es el objetivo de este sistema de puesta IT. Y provocar primer defecto severamente peligroso. Entonces, si hay un problema aquí en esta área, se disipa, ¿no? Solamente en este componente, porque tiene su propio sistema de puesta a tierra, ¿ya? Entonces, las masas metálicas no deben estar conectadas a otras instalaciones diferentes. Entonces, solamente es como decir un sistema de puesta a tierra independiente va acá, no va con otro. ¿Ya? Igualmente, en mi caso, es muy similar al TT. También característicamente aquí tiene mayor impedancia. No es por esta resistencia que tiene acá, tiene mayor impedancia. Bueno, esta parte sería aquí. Bueno, esta ya no llega. Vamos a dejar de convertir esto y les voy a mostrar el ejemplo final, ¿ya? Sería este de acá. Vamos a ver esta parte, ¿ya? Bueno, a ver. Les pregunto una cosita a modo de que vayan reaccionando. A ver, ¿no? Un sistema de puesta a tierra, ¿ya? Para empezar, no pregunta, sino voy a aumentar una cosita. Por ejemplo, yo tengo, digamos, tengo 4 jabalinas, ¿ya? Una jabalina, o 2, cualquier, no importa cantidad, ¿ya? Para interconectar estas jabalinas, digamos que yo puedo conectar esta jabalina con esta, ¿ya? Y después esta con, etcétera, con otro componente más que voy a usar. En este punto, en este puntito, en estos puntos, hay prácticamente dos formas de conectar, ¿ya? Una forma es mecánica, y la otra es exotérmica. Ya son dos formas. Al decir mecánica, yo uso un tipo prensa, tipo tornillo con su sujetador tipo prensa, que aprieta el cable mientras yo voy ajustando a presión, ya sea con desarmador, plano, esencialmente, o bien con una llave combinada. Voy ajustando como perno y prensando el cable, ¿ya? Pero hay un problema de la primera mecánica, que con el tiempo esto, o los movimientos que podrían tener, se va desajustando, ¿ya? Se corta, o bien se puede cortar, y no hay conductividad en el componente. Se soltó el cable, se puede soltar, y no hay conductividad. Entonces, de nada sirvió mis cálculos, mi puesta a tierra, si esta parte no está bien prensada o bien ajustada.
Es como ajustar un tornillo, que con el tiempo, ya sea, por ejemplo, si tienes una movilidad o si tienes un equipo que trabaja, con el tiempo eso se va, con la vibración se va desajustando, ¿no? En el caso que fuera una unidad, algunos componentes, cuando uno ajusta duro, se va desajustando con vibración. Sobre todo, más que todo en equipos grandes, se va desajustando por la vibración. Y cada cierto tiempo hay que ajustar o revisar que todo esté en orden. En cambio, pues, imagínense que esto está adentro instalado, ¿no? Entonces, cuando no hay bien ajuste de movimiento que en la instalación que se han hecho, no va a ajustar. No va a dar no va a haber conductividad en los conductores. Entonces, hay otra forma de garantizar eso, que es esta, la exotérmica. ¿Qué hace la suelda? Permite soldar ese punto, es como decir, soldar un cable con otro y con la jabalina. Entonces eso me va a garantizar que no se va a soltar y que sí o sí va a trabajar mi puesta tierra sin inconvenientes. ¿Ya? Eso quería aclararles en el tema de ese tipo de conexiones. Bien, aquí está el telurómetro. Aquí hay un sistema de puesta tierra ya preparado con la tapita, ¿no? Su tapita. Y aquí tengo ya lo que es la puesta a tierra. Hay una jabalina ya internamente con el terreno ya preparado allá adentro. Este es el método Wenner. Ya, que le voy a dar un ejemplo. El principio del método Wenner se acaba de inyectar corriente directa o baja frecuencia a través de tierras entre dos electrodos interiores. Como ven, aquí tengo 4 electrodos. 2 aplican corrientes y 2 aplican voltaje. Y esta operación calcula la resistividad y yo obtengo la resistencia. Ya, el mismo equipo ya me da como resultado la resistencia. No hay necesidad de hacer nada. Esta es la fórmula por el método Wenner. También, esta es la fórmula general. Si yo reemplazo aquí la resistencia, porque únicamente la distancia, el área, entonces yo tendría una resistividad con esta fórmula general. Hay otra fórmula también de calcular cuando ya los electrodos son más pequeños. Esta aquí abajito. Bien, así la B, que es la profundidad que se entierra el electrodo, es pequeña comparada con la distancia de separación de los electrodos de A sería la distancia de los electrodos, ya. Entonces, A es mayor a 20 veces B, sería una consideración. Entonces, la A sería la distancia, ¿no? Si es mayor a la profundidad, entonces se puede aplicar la siguiente fórmula, que sería esta, ¿ya? Con referente a eso. Una fórmula aplicada. Esta es generalmente cuando se tiene mayor distancia y menos profundidad del componente que voy a utilizar, o sea, del electrodo que voy a usar. Y para solucionarlo, lo siguiente. Aquí tengo un ejemplo de puesta a tierra con el telurómetro. Miren, se colocan los electrodos a cierta distancia, en este caso 4 metros, y esta sería mi resistividad del terreno. 0,53 ohmios. Bien, procediendo, esto ya es para que lo lean ustedes, procediendo cómo se hace el cálculo. Yo reemplazo aquí, miren, el cálculo de resistividad de acuerdo a las formas anteriores, ¿no? Esta es la resistencia que me da el termómetro. Esto me lo da el telurómetro. ¿Ya? Y esto sería el área, profundidad. Reemplazo en toda esta fórmula y tendría mi resistencia en ohmios, este valor. Esta es mi resistencia del terreno. Y está muy bueno, ¿no? 13 ohmios del terreno. Le menciona, ¿no? Que de la casa tiene que ser de 25 para abajo, ohmios para abajo. Está buenísimo el terreno. Sí, y tiene 13, tiene buena resistencia o buena resistividad del terreno. Ya. Porque el telurómetro me calcula la resistencia. Y en base a eso calculo la resistividad del terreno. Ya, con esta fórmula general que tengo. Bueno, para una fórmula, un método, ¿no? Un método bueno. A ver, tienen preguntas aquí, jóvenes, de esta parte. ¿Ya? ¿O dudas? ¿O quieren acotar algo?
¿Esto es para qué tipo de sistema de puesta a tierra? ¿Cuál de los tipos? Eh, Cualquiera, aplica cualquiera. Es como digo, ¿no? Los otros son formas de, lo que hemos visto hace rato, fueron las formas de conexión después de la tierra, cómo van, cómo se pueden proteger los equipos, son métodos. Son formas de conexión. Y ya Esta, el método, yo puedo usar el método Wender, el método Schulenberg u otros métodos que podrían poner este ya. es el bueno. Y este es el método Werner. Ya, ya. No estaba así esta ecuación, creo, en la diapositiva que estábamos viendo antes, ¿o sí estaba? ¿Cómo dice? No lo escuché. No estaba esta ecuación en las anteriores Aquí, diapositivas, creo. no Sí estaba estaba. esta. No estaba, solamente estaba esta pequeña de acá, y aquí abajito. ¿Y cuál es la diferencia de ambas? Es que esta es cuando tienes el electrodo más pequeño y tú colocas mayor distancia entre los electrodos. Ya, aquí por ejemplo tiene, mira, aquí tengo el 2, ¿no? El diámetro, el área 4 y 0,50 de resistencia. El área me da el mismo valor, porque realmente esto se aplica cuando el electrodo es más pequeño y la distancia mayor. Mira acá. Aquí tengo, por ejemplo, mayor distancia y poca profundidad, 20 centímetros apenas. Ahí se aplica esta fórmula. ¿Ya? Quiere decir que no es, pero eso no es que el electrodo sea pequeño, no la varilla, ¿o sí? O sea, la profundidad de esta entrada es mediana, es pequeña. Puede ser de medio metro esto, ¿no? Medio metro o puede ser menos, más pequeño. Está a una profundidad de 20 centímetros, por ejemplo, metida hasta el fondo. Pero tiene mayor distancia entre los electrodos, porque lo legal es el doble o un poquito más. Entonces sería casi a medio metro tenía que estar cada electrodo. Y si usted va a respetar eso, que a cada medio metro, por decirlo así, pues aplicas la primera fórmula, que sería esta, la primera, la que está encuadrada. Ahí está, en qué caso se... Esta aplicas en el caso de considerar mayor distancia para acaparar mayor resistividad del terreno. Ya. ¿Ya? Esa opción sería, habría que, como decir, probando, es la opción probando, si mejora mayor distancia o bien aumentas mayor cantidad de electrodos para mejorar también la calidad, la resistencia que sería esta, ¿no? 0,53. Si te mejora menos, entonces colocando más picas, entonces mejor, ¿no? Ya aplicas la primera fórmula. En cambio, si vas a esta separación, hay más separación con respecto a la profundidad, aplico la de abajo. Bien. Ingeniero, una pregunta. ¿Ya? Una vez que he medido el terreno, me das 0,53 ohmios, hago toda la instalación respectiva con las jabalinas y nuevamente quiero volver a medir qué procedimiento hago y qué valor es el que me va a sacar cuando ya estén puestas las jabalinas. Cuando te hagan jabalines, tienen que darte el mismo valor, porque es lo que te han calculado ya con las picas. Podría variar un Allá, poquito. Tienen que darte el mismo valor, porque es la idea de usar el telerómetro, que te dé un valor aproximado del resultado final. Quizás esto mejore a 0,50, 0,51, ya instalado ya todo, ¿no? O quizá aumente. Ya no te garantizas, pero este en ese rango es como decir, este va a ser el valor intermedio, entre un poquito más o un poquito menos. Pero ese es tu rango de medición. Ya. y cuando en las normas me dicen que tengo que estar a 20 ohms, ¿se refiere al segundo valor, ohms metro, 13 ohms metro, o No, no, este es la resistividad del terreno. Resistividad del terreno. Ya 13 ohmios. Este es resistividad. El de aquí, este que está encuadrado, es lo que te da el telurómetro. O sea, este te lo da el telurómetro. Y con esto has mejorado la resistividad del terreno. Entonces, en la norma te dice tiene que tener una cierta resistividad del terreno para que haya una buena conductividad. Y aquí estoy viendo que tiene una buena conductividad. Muy buena. ¿Ya? Esta es para mí la resistividad. Por ejemplo, les decía, ¿no? En tema de viviendas, de 25 para abajo es el tema de la resistencia. ¿Ya? Ese es el tema de la resistividad. En cambio, el tema de telecomunicación tiene que ser cero. Cero. Y cada uno tiene sus diferentes. Bueno, se lo puedo ya pasar un documento donde
habla sobre el tema de la resistividad ya sea en la casa, en oficinas, en lo que es en una empresa, entonces ahí van a referenciar eso. Entonces, la resistencia que vemos ahí arriba, que está medida era con los métodos de ponerlo, El como telurómetro, nos está mostrando antes. Ajá. sí, con el equipo. Esto puede ser, como le digo, Era aplicando voltaje, ¿o cómo era? Aplicando sí, una corriente, ¿no? corriente y voltaje. Porque si aplicamos corriente y voltaje, tenemos resistencia. No, aplicamos resistencia. Ya, esa es la idea esa. Bien, le voy a mandar un documentito un documento donde habla referente a esto. Es un poquito más allá, pues, un poquito para leerlo, pero voy a darle más o menos las pautas para que vean cuáles son por norma, por decir, la casa, el tema de edificios, el tema de empresas. Tienen su cierta cantidad de resistencia que tienen que tener, ¿ya? Que se tienen que medir. Por ejemplo, hay casos donde hay gente, bueno, que hace, por ejemplo, lo siguiente, una forma casera de hacerlo, igual lo que le mencioné, ¿no? Lo que hicimos nosotros. Colocamos dos electrodos, ¿ya? Aquí tengo, por ejemplo, una toma eléctrica. Aquí tengo mi neutro, aquí tengo mi fase, ¿no? Yo lo conecto el cable de aquí al electrodo, lo conecto, y de aquí tengo el voltímetro que voy a medir voltaje. De este punto mido, de este punto, de este otro electrodo lo mido, y me va a medir voltaje. Y aquí, si yo tengo como ese, un amperímetro, voy a medir la corriente. Entonces tengo voltaje corriente, entonces aquí voy a medir la resistencia. Entonces me va a salir en ohmios. Resultado. Es una forma casera de hacerlo. Es lo que hicieron su compañero, bueno, con dos picas o dos electrodos para medir la resistencia. ¿Ya? Un ejemplo de cómo hacerlo también. Ah, ¿eso es fuera del telurómetro o Sí, utilizando el sí, telurómetro? fuera de todo lo menos. O sea, de forma casera. Hacerlo de forma casera. ¿Y ¿Ya? qué tensión le meten y 220, qué 230. corriente? La tensión de la casa, 220 o 30 voltios. Ah, ya. ¿Ya? Jóvenes, voy a poner un link más ya para definir el tema de dudas, todo eso, ¿ya? Una vez más, por favor, se me va a cortar ahorita. Igual se va a cortar. Y hablamos todo lo que son dudas, preguntas en general, ¿ya? Enseguida les mando el enlace, por favor.